Bien, entonces en pantalla ven lo que es el examen parcial del semestre 2 2018 y en la parte de Classroom están los enunciados de otros exámenes pasados. También está el enunciado de lo que es su evaluación grupal, el examen que siempre plantea para su evaluación grupal. Siempre plantea lo que son los exámenes del semestre 2 2016, creo que es. Igual está en el Classroom los enunciados, eso más revísenlo. Y cualquier consulta, cualquier pregunta me hacen nomás, no va a haber ningún problema. Bien, entonces vamos a ver esta primera pregunta. Esta primera pregunta me dice lo siguiente. Dibuja. Se disuelve 5 gramos de ácido clorhídrico en 35 gramos de agua. Si la densidad de la solución obtenida es de 1060 gramos por cada litro, me pide hallar lo que es la concentración en masa, CC, que es la concentración en masa, M, que es la concentración molar, N, que es la concentración normal, ML, por algún motivo el ingeniero de esta manera lo describe lo que es la concentración molar, de esta manera lo coloca como si fuera mililitros, lo que es la fracción molar de soluto y disolvente de la solución. Eso para el inciso A. Entonces, primero vamos a ver cómo sería el inciso A. La computadora está muy lenta, che. Ya. Entonces, para lo que es mi inciso A, lo que me da es una masa de, que sería mi soluto, que llegaría a ser 5 gramos de ácido clorhídrico. Y también me dice que se disuelve en 35 gramos de agua. Como siempre, sabemos que el disolvente siempre va a ser agua. Entonces, disuelve en 35 gramos de agua. Y también me da lo que es mi densidad de la solución. Mi densidad de la solución que sería los 1000 gramos por cada mililitro. Y me pide ya lo que es la concentración, en porcentaje en masa. Y prácticamente para esta parte simplemente sería lo que es mi masa de soluto dividido, ay no, mucho que estoy haciendo. Bien. Dividir entre lo que va a ser la masa de soluto más la masa del disolvente y todo eso multiplicado por 100%. ¿Ya? Para lo que es la concentración molar, necesitaríamos primeramente lo que es la masa de solución. La masa de solución que como siempre va a ser igual a la masa de soluto más lo que va a ser la masa del disolvente. Entonces, para hallar lo que es el volumen de solución, ¿esto qué sería igual? Esto sería igual a lo que es masa de solución dividido entre lo que va a ser mi densidad de solución. Entonces, de aquí yo hallo lo que es mi volumen de solución y ya puedo hallar lo que es la concentración molar, que simplemente va a ser la masa de soluto dividido entre el peso molecular de soluto y multiplicado por el volumen de la solución. Entonces ya tengo todos los datos, con eso ya podré hallar lo que es la concentración molar. Ahora, para la normalidad, tenemos que esto va a ser igual a la concentración molar multiplicado por X. En este caso, para esta situación en concreto, X va a ser igual a 1. Y con eso ya tendríamos lo que es la concentración normal. X sería igual a 1 porque estamos hablando de lo que es el ácido clorhídrico. Y X para un ácido es igual a el número de hidrógenos que tenga este ácido. Luego tenemos para la concentración molar. Para la concentración molar, que es el número de moles por kilogramo del disolvente, simplemente sería la masa de soluto multiplicado por 1000. Esto dividido entre lo que va a ser el peso molecular de soluto y multiplicado por la masa del disolvente, pero esta masa del disolvente tiene que estar expresado en gramos, ¿verdad?
Para esta fórmula usamos lo que es la masa de disolvente en gramos. Luego me pide lo que es la fracción molar de soluto. Bien, entonces para hallar lo que es la fracción molar de soluto, simplemente hacemos el siguiente análisis, que va a ser a la masa de soluto sobre peso molecular de soluto dividido entre lo que es la masa de soluto dividido entre el peso molecular de soluto. Todo esto más la masa del disolvente dividido entre el peso molecular del disolvente. Y para hallar lo que es la fracción molar de disolvente, simplemente decimos que va a ser igual a 1 menos la fracción molar de soluto. Eso creo que es todo lo que nos pide. Como pueden ver, el inciso A es sencillo, no hay mucho donde perderse, simplemente se aplican las fórmulas. La complicación siempre va a ser que el examen es relativamente largo, pero es sencillo, pero es largo, es el problema. Hemos hecho con todo esto y faltaría los cálculos más, que sería un tiempo adicional más, que prácticamente lo hace un poquito largo, pero de esta manera sería el inciso A. Y mayormente el ingeniero mete una pregunta de este tipo, en donde nos da masa de soluto y masa de disolvente o volumen de solución, y nos pide ya todo esto. Comúnmente el ingeniero da una pregunta de este tipo. Entonces simplemente es la aplicación de fórmulas. Entonces vamos a ir al inciso B ahora. El inciso B, ¿qué es lo que me pide? Me pide hallar lo que es qué volumen de agua habrá que añadir a 100 mililitros de disolución al 26% y densidad 1.19 para preparar una disolución 3 normal. Entonces aquí yo tengo que ver de dónde estoy partiendo, ¿verdad? Yo tengo que ver de dónde estoy partiendo. Entonces aquí yo tengo, me dice una densidad, tengo una solución que tiene una determinada concentración y densidad. Esto tiene una concentración del 26% y 1.19. Entonces, con una concentración del 26% y 1,19 gramos por cada mililitro. Siempre se maneja así. A esto habrá que añadir a 100 mililitros de disolución. Entonces, esta es mi condición inicial. A esta disolución yo le voy a añadir agua y tengo que modificar su concentración. Y me dice que el volumen de esto es de 100 mililitros. Entonces, más tengo que añadir agua, tengo que añadir una cantidad de agua y como siempre la concentración del agua va a ser 0. Y me pide hallar cuánto es este volumen de agua. Yo no sé cuánto es este volumen. Para obtener, dice, una nueva solución, pero esta solución tiene una concentración 3 normal. Pero tampoco sé cuánto es esta solución que vamos a colocar, volumen 3, no sé cuánto es. Lo que sí sé es cuánto es mi volumen 1 y mi volumen de agua. Bien. Entonces, prácticamente aquí, primeramente, todo tenemos que manejar en una sola concentración. Puede ser concentración molar, concentración normal o concentración en masa. Entonces, para este primer caso, lo que tenemos que ya primeramente es que cada uno de estos valores va a tener una determinada concentración, ¿verdad? Tenemos que aplicar la única fórmula que podemos aplicar aquí es concentración 1 más concentración 2. No, la fórmula no es esta. La única fórmula posible aplicar es concentración 1 por volumen 1 más concentración 2 por volumen 2. Esto igual a concentración 3 por volumen 3, ¿verdad? Donde concentración 2 y volumen 2 corresponden a lo que es el agua. Esto corresponde a lo que es el agua. Y mayormente esto llega a ser 0. Mayormente eso llega a ser 0. Aparte de eso, esta ecuación 1 tiene su complemento, ¿verdad? Que sería la suma de volumen 1 más volumen 2 y esto va a ser igual a volumen 3. Y esto llega a ser su complemento que va a ser 2. Entonces prácticamente necesitaríamos esos valores y considerando que necesitamos lo que es el volumen de agua, el volumen 2, prácticamente para esta parte esto se va a volver 0. Y automáticamente tendríamos que va a ser concentración 1, volumen 1 por concentración 3 por volumen 3. Tengo volumen 1, tengo concentración 3, lo que no tengo es concentración 1. Entonces la concentración 1, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué compuesto es este ahora? A ver, ¿qué volumen habrá que añadir?
Como ya les he dicho anteriormente, si no me especifica aquí qué compuesto es, yo tengo que utilizar el compuesto que está especificando en el inciso anterior. Entonces aquí no me dice para el inciso B con qué compuesto estoy trabajando. Entonces yo directamente asumo que estoy trabajando con el ácido clorhídrico. Entonces aquí el compuesto de estudio es ácido clorhídrico. Entonces para la concentración 1, yo tengo que hacer es multiplicar lo que es el porcentaje en peso dividido entre 100%, esto multiplicado por la densidad de la solución que también me da, y esto multiplicado por 1000, y 1000 es un factor de corrección. Esto dividido entre el equivalente químico del soluto. Y para este caso, el equivalente, no estamos mal. Ya. Para este caso, técnicamente, el equivalente químico siempre se va a definir como el peso molecular del compuesto dividido entre X, pero en este caso, para este caso, X es igual a 1. X es igual a 1. Y esto automáticamente me va a dar lo que es la concentración 1, pero este expresado como concentración normal. Una vez que hayamos empezado todo eso, me va a dar como concentración normal. Es decir, en equivalentes por cada litro. Entonces tiene eso, y de aquí se despeja simplemente lo que es volumen 3. Entonces, primero, una vez que tenemos eso, primero se halla lo que es el volumen 3 de esta ecuación despejando, ¿no? C3 va a pasar a dividir. Ya tenemos todo, entonces se halla B3, y simplemente de esta fórmula se despeja lo que es B2. Esto se tiene que despejar. Y con eso ya tendríamos el volumen de agua que se va a implementar. Estoy viendo de esta manera porque si no, no vamos a acabar a ver todo el examen. Este examen es más largo que los anteriores. Estoy haciendo de esta manera porque caso contrario no vamos a acabar si es que hacemos los cálculos. No vamos a acabar. Bien, dibujar. Entonces vamos al inciso C. El inciso C, a ver, es una mezcla. Creo que hemos hecho uno similar. Entonces el inciso C me dice lo siguiente. Nuevamente tengo dos soluciones. Estas dos soluciones se van a mezclar y me van a dar lo que es una solución resultante. Entonces tenemos lo primero que llega a ser la primera solución, que tiene 600 gramos con una concentración del 24% en porcentaje más. Dice hallar la concentración de la solución resultante de la mezcla de 600 gramos de una solución del 24% en masa. Entonces me dice que esto es una solución de 600 gramos y esto al 24% en masa. Esto me dice que se mezcla con 400 gramos de otra solución del 14% en masa. Entonces se mezcla con 400 gramos con una solución del, ¿cuánto era? Con una solución del 14% en masa. Solución del 14% en masa. Aquí me pide hallar lo que es la concentración resultante, que sería hacer la concentración 3. Entonces, simplemente aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Aquí aplicamos la ecuación que hemos usado del anterior problema, del anterior inciso. Pero la diferencia es que aquí tenemos una concentración 1, una concentración 2, una masa de solución 1, que llegaría a ser estos 600, y una masa de solución 2, que es 400. Entonces, simplemente de la siguiente ecuación se tiene que despejarse 3. Entonces, decimos que la concentración 1 multiplicado por la masa de solución 1 más la concentración 2 multiplicado por la masa de solución 2. Esto va a ser igual a la concentración 3, que es lo que me pide hallar, multiplicado por la masa de solución 3. Esta es la primera ecuación. Su complemento a esto es que va a ser la masa de solución 1 más la masa de solución 2. Esto va a ser igual a la masa de solución 3. Esta es la ecuación. Esta es la ecuación 2.
Entonces, de la ecuación 2 ya puedo hallar lo que es mi masa C3 y simplemente, y para finalizar, sería despejar este valor de C3, este valor de C3. Puede haber el caso en el que les pida hallar lo que es el volumen de la solución resultante o la densidad de la solución resultante. Entonces, para ese caso, simplemente hay que usar que la densidad de la solución va a ser igual a la masa de solución dividido entre el volumen de solución. Esto igual ya lo hemos visto, pero hemos visto en clases lo que es la variante de este problema, que en lugar de darme lo que es, masas, me da volúmenes. También ya hemos visto ese caso, también hemos resuelto ya. Ya también revísenlo. Eso es para el primer problema. Y nos ha tomado 20 minutos solo hacer este análisis, más los cálculos, se hace unos 40 minutos. Uy. Bien, vamos con el 2 entonces, que me dice una solución de ácido acético tiene una presión osmótica de a 28 grados centígrados de 3.54 atmósferas. La densidad de la solución es de 1015 gramos por cada litro. Y me pide hallar la molaridad y molalidad de la misma, así como el punto de congelación. Nos vamos para el inciso A. Y me dice que tengo una temperatura igual a 28 grados centígrados. Tengo una presión osmótica pi que es de 3,54 atmósferas. Y tengo una densidad de la solución igual a 1015 gramos por cada litro. De 1015 gramos por cada litro. Y en primera instancia me pide hallar lo que es la concentración molar. Me pide hallar lo que es la concentración molar. Luego la molaridad de la misma y el punto de congelación. Pucha. Ya. Bien, entonces prácticamente para hallar lo que es la concentración molar, simplemente va a ser igual a pi, esto dividido, a ver, la concentración es mRT. Esto dividido entre RT, y con esto ya tendríamos lo que es la concentración molar. Pero técnicamente esta temperatura tiene que estar en grados Kelvin. Y esta constante es la constante de los gases, 0,0821 atmósfera litro por cada grado Kelvin mol. Ahora, para la concentración molar, va a ser un poquito más complicado. Para la concentración molar, entonces, de aquí vamos a obtener la concentración molar, que digamos va a ser de 3,2 mol por cada litro. Digamos que es este valor, ya digamos que es ese valor, no va a ser ese valor obviamente. Entonces, de aquí yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a decir que mi número de moles absoluto va a ser de 3,2 mol y que mi volumen de solución va a ser igual a 1 litro. Tengo eso. Entonces, ya recuerden, esto solo estoy suponiendo. Este valor no va a salir. No va a salir este valor. Entonces, para hallar la concentración molar, lo que yo necesito es masa del disolvente. Entonces, a partir de este volumen de solución y la densidad, lo que yo voy a hallar va a ser mi masa de solución, que prácticamente va a ser igual a el volumen de solución multiplicado por lo que va a ser la densidad de solución. De esto, entonces, lo que yo voy a hacer va a hallar la masa de solución, y de eso lo que yo voy a usar es la relación. Primeramente tengo que hallar lo que es mi masa de soluto. Mi masa de soluto, que va a ser igual a peso molecular de soluto multiplicado por el número de moles de soluto, que en este caso va a ser el ácido acético. Ahora puedo hallar lo que es mi masa del disolvente. Mi masa del disolvente, que va a ser la masa de solución. Esto menos lo que va a ser mi masa de soluto. Y con eso ya tendríamos la masa del disolvente y ya podemos hallar lo que es la concentración molar. La concentración molar, que va a ser igual a el número de moles de soluto dividido entre la masa del disolvente, esto expresado en kilogramos. O
o también la molaridad va a ser igual a la masa de soluto multiplicado por 1000, esto dividido entre el peso molecular del soluto y esto multiplicado por la masa del disolvente, pero esta masa del disolvente tiene que estar en gramos. Esa diferencia siempre tienen que hacer ya. Este 1000 se utiliza en la fórmula solo cuando la masa del disolvente está expresada en gramos. Si nosotros eliminamos esto, este 1000 ya no va a afectar, ya no va a estar en caso de que el disolvente trabajemos en kilogramos. Bien, hasta ya tenemos lo que es la masa de la concentración molar. Ahora me pide ya lo que es el punto de, ¿qué me pide ya? El punto de congelación. Entonces, para hallar lo que es el punto de congelación, primeramente yo tengo que hallar lo que es el descenso en la temperatura de congelación. Y eso simplemente va a ser a la constante crioscópica multiplicado por la concentración molar. Una vez que ya tenemos este descenso, recién puedo hallar lo que es el punto de congelación de la solución, que prácticamente va a ser igual a el punto de congelación del disolvente menos esta disminución en la temperatura de congelamiento. Entonces, prácticamente estamos trabajando siempre con agua. Este valor va a ser 0 grados centígrados. Y con eso ya tendríamos el inciso A de la pregunta 2. Como pueden ver, es aplicación de fórmulas, es aplicación netamente de fórmulas. Aquí otra consideración también que hay que hacer es que estamos viendo que aquí me dice una solución de ácido acético. Entonces, como estamos trabajando con un compuesto orgánico, este compuesto no se disocia. Por lo tanto, no consideramos lo que es el factor de Van Hoff. Y tampoco me dice nada de problema. Bien, para el inciso B. Uy, para el inciso B, ¿qué me dice? El inciso B me dice, la presión de vapor de agua pura a 120 grados centígrados es 1480 milímetros de mercurio. Ah, ya, entonces me está dando meramente lo que es la presión de vapor de agua, que para esta parte le hemos colocado como P elevado a 0 y me dice que es 1400 milímetros de mercurio, Ya, luego, ¿qué me dice? A 1480. Dice que es de 1480. Ya. Luego me dice que ¿qué fracción molar de etilenglicol debe agregarse al agua para que la presión de vapor de la solución resultante sea 760? Entonces, la presión de vapor de la solución resultante ya me está dando entonces lo que es la presión de vapor de la solución, que simplemente se representa con la letra P. Me dice que es de 760 torrecelsius. Prácticamente es lo mismo, ¿no? Un torrecelsius es igual a 1 milímetro de mercurio. Y me pide hallar la fracción molar de etilenglicol. Entonces, como estamos trabajando con un compuesto orgánico, la presión de vapor para una solución, no, así estamos bien. La presión de vapor para una solución se calcula como la fracción molar del disolvente multiplicado por lo que es la presión de vapor de agua pura. Entonces, de aquí yo despejo lo que es la fracción molar del disolvente, que va a ser a la presión de la solución dividido entre la presión de vapor de agua. Y luego yo hallo lo que es la fracción molar de soluto, que simplemente va a ser igual a 1 menos la fracción molar de disolvente. Y con eso ya tendría lo que es este valor. Por último, me pide determinar la presión osmótica de a 18 grados centígrados. Vamos para el inciso C. Creo que me voy a abrir otra hoja. Diseño. Bien. Como pueden ver, simplemente hasta ahora solo hemos aplicado fórmulas, más que todo es aplicación de fórmulas y que mediante se hagan un formulario, ¿no? La clave para su formulario, porque
Son hartas fórmulas. Entonces la temperatura es de 18 grados centígrados y me pide hallar lo que es la presión osmótica. La presión osmótica. De una disolución de cloruro de calcio que contiene 2,5 gramos de sal en 100 mililitros de solución, si el factor de Van Hoff es 1,83. Ya. Entonces me dice que tenemos una masa de soluto igual a 2,5 gramos de cloruro de sodio, ¿verdad? Ya, digamos que es cloruro de sodio, pero es cloruro de sodio. De cloruro de sodio. Y tenemos luego que está disuelto en un volumen de solución igual a 100 mililitros. Y que me dice que el factor de Van Hoff I, el factor de Van Hoff I, otra, 1,83. El factor de Van Hoff que es de 1,83. Entonces, hasta aquí ya tendríamos lo que es todos los datos y me pide lo que es la presión osmótica. Y prácticamente ya tenemos todos los datos. Lo único que sería reemplazar en la siguiente fórmula. Para un electrolito, es decir, para una sustancia que se disocia, la presión osmótica va a ser igual a I multiplicado por lo que es la concentración molar. Pero la concentración molar es masa de soluto dividido entre volumen de solución y esto multiplicado por el peso molecular de soluto. Tenemos todo eso, multiplicamos por la constante R y eso multiplicamos por lo que es la temperatura expresado en grados Kelvin. Ya tenemos todos los datos, se reemplaza y se tiene la respuesta. Prácticamente el tercer parcial es el más sencillo. El único problema es que es muy largo, es demasiado largo. A ver, vamos a la tercera pregunta que me dice lo siguiente. La tercera pregunta me dice lo siguiente. Dado el equilibrio, y me da el equilibrio de la reacción de monóxido de nitrógeno más bromo gas, y esto me da bromuro de nitrocilo. A determinada temperatura se añade 0,6 mol por cada litro de monóxido y 0,6 mol de bromogás. En el equilibrio, la concentración de bromuro de nitrocilo es de 0,18 mol por cada litro. Y me pide determinar K sub C. Bien, vamos allá. Entonces, tenemos la reacción, como siempre, tenemos que volver a copiar lo que es la reacción química para hacer lo que es el análisis. Tenemos 2 moles de monóxido de nitrógeno en estado gaseoso. Aquí es muy importante el estado. Más bromogás, y esto me da 2 moles de bromuro de nitrocilo. 2 moles de bromuro de nitrocilo en estado gas. Bien, entonces, como siempre, hay que analizar 3 estados para este problema. Hay que analizar la condición inicial, hay que analizar lo que ocurre durante la reacción y hay que analizar la condición de equilibrio. ¿Ya? Hay que analizar la condición de equilibrio. Entonces, para la condición inicial, dice que tenemos 0,6 mol, 0,6 mol por cada litro de monóxido de nitrógeno. También tenemos 0,6 mol por cada litro de bromogás. Y al inicio no tenemos nada de bromuro de nitrocilo. Ahora hay que ver qué es lo que ocurre durante la reacción. Hemos visto que durante la reacción se va a desprender una determinada cantidad X. Entonces, como estamos en los reactivos, aquí se va a desprender una determinada cantidad X, pero esta cantidad X multiplicada por el coeficiente del componente de la reacción. En este caso va a ser menos 2X. Aquí va a ser del mismo modo, menos X multiplicado por el coeficiente del componente de la reacción. En este caso es 1 del bromogás. ¿Y por qué es menos? ¿Por qué motivo se coloca menos? Se coloca menos porque durante la reacción se van a ir descomponiendo, ¿verdad? Se va a ir descomponiendo lo que son los reactivos a medida que se van formando los productos. Por ese motivo es. Entonces, se van formando los productos durante la reacción. Entonces, va a ser más para los productos, más X veces la formación del bromuro de nitrocilo. Esto multiplicado nuevamente por el coeficiente del componente de la reacción.
Para la condición en equilibrio se suma la condición inicial más lo que ocurre durante la reacción. Entonces va a ser 0,6 menos 2x. Luego va a ser 0,6 menos x. Y por último va a ser 2x. Ah, pero aquí me está diciendo lo siguiente. En el equilibrio, la concentración de bromuro de nitrosilo es de 0,18. Eso dice aquí, en esta parte dice. La concentración de bromuro de nitrosilo es de 0,18. Ah, entonces, ¿qué me está diciendo esto? En el equilibrio, 2x es igual a 0,18. Entonces, ¿qué hago de aquí? De aquí despejo prácticamente lo que es x, que va a ser a 0,09. Por último, tenemos que hallar lo que es lo que es K sub C. Entonces, yo parto nuevamente, ¿no? Entonces, K sub C, ¿a qué va a ser igual? K sub C va a ser igual a la concentración molar del bromuro de nitrosilo elevado a su coeficiente, que es 2, dividido entre la concentración de monóxido de nitrógeno elevado a su coeficiente, que es 2, multiplicado por la concentración molar de bromo gas elevado a su coeficiente de 1. Pero estas concentraciones, ¿a qué van a ser igual? Para este caso, nos da directamente lo que es la concentración en mol por cada litro. Entonces, yo ya asumo que es concentración molar y directamente yo puedo decir lo siguiente. Esto va a ser igual entonces a 0,6 menos 2x, esto elevado al cuadrado. Ah, no, estamos mal. Estamos mal. Tiene que ser la concentración de bromuro de nitrosilo, que va a ser 2x, todo esto elevado al cuadrado, dividido entre la concentración molar de monóxido de nitrógeno, que va a ser 0,6 menos 2x, esto elevado al cuadrado, y esto multiplicado por 0,6 menos x elevado a 1. Ya tenemos el valor de x, sería reemplazar valores, y prácticamente ya tendríamos lo que es la constante de equilibrio K sub C. Ahora, vamos al inciso B. Entonces, el inciso B, ¿qué es lo que me dice? El inciso B me dice que para la reacción del, creo que esto ya hemos hecho, para la reacción del sulfohidruro de amonio, que se descompone en amoníaco y ácido sulfídrico a 198 grados Kelvin, Kp vale 0,11, calcular K sub C. Entonces, nuevamente, lo que hacemos es copiar la reacción química, que va a ser el sulfohidruro de amonio, que está en estado sólido. Esto me dice que se está descomponiendo en lo que es amoníaco en estado gaseoso, más sulfuro de hidrógeno, está en estado gas. Ahora, el problema aquí es que hay que verificar que la ecuación esté igualada. Siempre hay que verificar que la ecuación esté igualada. 5 hidrógenos, sí está igualada. Y aquí me dice que Kp es igual a 0,11 a la temperatura de 198 grados Kelvin, ¿no? Y 198, ¿no? 198 grados Kelvin. Y de ahí casi está bien. Entonces, prácticamente aquí, ¿qué es la única consideración que hay que tener? Que prácticamente tenemos todo, a ver. Sabemos que la constante Kp es igual a K sub C, esto multiplicado por RT elevado a la delta E. Entonces, de aquí nosotros deducimos que la constante de equilibrio K sub C va a ser igual a Kp dividido entre RT elevado a la delta N. ¿Ya? Entonces, ahí lo único que nos faltaría considerar es este delta N. Este delta N que va a ser el número de moles final menos el número de moles inicial. Y recordar, ¿no? El número de moles final es la sumatoria de los coeficientes en la reacción de la parte de los productos que sean gaseosos. Es decir,
Voy a considerar la suma de los coeficientes de los productos que estén en estado gas. Entonces tenemos el amoníaco, que está en estado gas, 1, más sulfuro de hidrógeno, que está en estado gas, también lo sumo. Esto menos el número de moles inicial, que es la sumatoria de los coeficientes de los reactivos, pero estos reactivos en estado gas. Tenemos este único componente que es el sulfuro de hidruro, el sulfohidruro de amonio. Esto está en estado sólido. Entonces, recordemos que para las constantes nunca se considera lo que es sólidos, lo que son líquidos y lo que son soluciones. Esto nunca se considera. Este estudio solo es para gases. Entonces, como no consideramos aquí, este valor va a ser 0. Entonces, este delta N va a ser 2. Se tiene ya todos los valores, simplemente sería reemplazar en la ecuación. Uy. Por último, y el último problema de este examen, él dice lo siguiente. Se hace reaccionar 8 gramos de hierro con pureza del 62.5% con 30 mililitros de disolución de ácido sulfúrico del 30% de concentración y densidad 1,22 gramos por cada mililitro, formándose sulfato ferroso e hidrógeno gas. Y la pregunta dice, ¿qué volumen de hidrógeno medido a 50 grados centígrados y 3 atmósferas de presión se obtendría si el rendimiento del proceso es del 85%? Bien, 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 bien. Uy. Como siempre, entonces, tenemos que... Esta es una reacción química. Entonces, para una reacción química hay que seguir los pasos que les he enseñado en el tema de estequiometría. El primer paso, lo primero que siempre tenemos que hacer es formular e igualar la reacción química. En este caso me dice que reacciona hierro, reacciona con ácido sulfúrico. Está reaccionando con ácido sulfúrico. Y esto me está dando sulfato ferroso, FOO4, más hidrógeno gas. Prácticamente la reacción ya está igualada. Prácticamente la reacción ya está igualada. Y me está dando de hierro, me dice que tengo 8 gramos con una concentración del 62,5%. Y tenemos 30 mililitros de disolución de ácido sulfúrico al 30% en masa y una densidad de 1,22 gramos por cada mililitro, formándose sulfato ferroso e hidrógeno gas. Y me pide el volumen de hidrógeno gas, quién sabe cuánto será, medido a 50 grados centígrados y 3 atmósferas de presión. Aparte también me está dando lo que es un porcentaje de rendimiento. Hay que... Aparte me está dando lo que es un porcentaje del rendimiento que me dice que es el 85%. Ya. Entonces, ¿cuál es el paso 2? El segundo paso es el cálculo de masas. Entonces, calculamos lo que es la masa de hierro, que prácticamente simplemente van a ser a los 8 gramos, multiplicado por 62,5 y dividido entre 100%. Ay, me está pasando mi mano. Luego tenemos lo que es la masa de ácido sulfúrico, que prácticamente va a ser igual a los 30 mililitros multiplicado por lo que va a ser la densidad, que es 1,22 gramos por cada mililitro. Y por último, por 30% dividido entre 100%. Con eso tenemos lo que son dos valores. Vamos a decir que esto va a ser igual a X y que esto va a ser igual a Y. El tercer paso es el cálculo de reactivo límite y reactivo en exceso, como siempre. Entonces vamos a calcular lo que es una masa prima de hierro, que prácticamente va a ser igual a Y multiplicado por el coeficiente del hierro en la reacción, que es 1,
multiplicado por el peso atómico del hierro. Esto dividido entre el coeficiente del ácido sulfúrico, que es 1, multiplicado por el peso molecular del ácido sulfúrico. Esto para el primer componente. Luego tenemos lo que es la masa prima de ácido sulfúrico y partimos de la masa del hierro, que va a ser X. Esto multiplicado por 1 por el peso molecular del ácido sulfúrico y esto dividido entre 1 por el peso atómico del hierro. Y con esto vamos a tener otros dos valores. Por último, pueden comparar, ¿no? Pueden comparar, ¿no? O también pueden hacer lo que es la tabla de comparación, en donde analizamos lo que es el hierro y lo que es el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace? Se calcula una diferencia. Una diferencia. A ver. Entonces, aquí se coloca lo que es la masa de hierro. Aquí se coloca lo que es la masa prima de hierro. Aquí se coloca lo que es la masa del ácido. Y aquí colocamos lo que es la masa del ácido sulfúrico, pero masa prima, lo que hemos calculado. Y aquí se calcula lo que es la diferencia, ¿verdad? Se resta esto menos esto. Se resta eso menos eso. Y si el valor de esta diferencia es positivo, entonces corresponde esto al reactivo en exceso. Si la diferencia es negativo, corresponde al reactivo límite. Salto de página. Ay, no. Oye, ¿cuándo pasa eso, che? Ay, no. Ya. Posición, salto. Está mejor así. Ya. Entonces, solo nos faltaría ya lo que es la masa de hidrógeno gas, que prácticamente va a ser a la masa del reactivo límite. Masa del reactivo límite. Esto multiplicado por el coeficiente del hidrógeno por el peso molecular del hidrógeno gas. Y esto dividido entre el coeficiente, que creo debe ser 1, multiplicado por el peso molecular del reactivo límite. ¿Ya? Esta masa del reactivo límite va a ser la masa de este apartado. Va a ser la masa de este apartado. Puede que sea el hierro, puede que sea el ácido sulfúrico. Y por último, entonces, para hallar lo que es el volumen, simplemente usamos la regla, ¿no? Que va a ser MRT dividido entre peso molecular multiplicado por lo que va a ser la presión. Bien, bien. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que tal vez no haya quedado claro? Bien. Bueno, chicos, entonces prácticamente conmigo ya habríamos acabado lo que es todo el avance de la materia, todo el avance de la materia. En el Classroom están los enunciados de otros exámenes pasados, de exámenes finales está. Cualquier consulta, cualquier pregunta me pueden hacer nomás. Espero que les vaya bien en su tercer parcial, en su final y no se rindan, chicos. A ver, mejor,